días, hermosas chicas, bienvenidos al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad, como lo dice Proverbios 31:25. Hoy es el episodio número 67 y lo llamé Todo se irá acomodando. Les tengo que confesar que el episodio de ayer cometí un error. Lo grabé domingo, después del fin de semana poderoso de congreso, y llegué, les soy sincera, llegué bien cansada, y más sincera aún, como yo les dije que cuando cerré el negocio terminé con un desgaste físico, pues se me hizo un poquito más difícil recuperarme, no como antes. En lo que me voy sanando, porque yo sé que Dios es un Dios sanador, yo también tengo que poner de mi parte y cuidarme. Pero lo quise dividir los libros para que no se me confundieran. Y hoy vamos a hablar un poquito de trasfondo del libro Todo se irá acomodando. Que este fue el que anuncié desde hace tiempo porque fue el primero que me llegó. Fue el primero que terminé. Fue el primero que mandé a hacer. Pero, como les mencioné ayer, que es Alineando tu Corazón, fue el que el Señor me pidió hace un año y se cumplió la promesa tal como Él la pidió. Y a Dios la gloria. Pues como Dios me había pedido este libro y me di cuenta escribiendo sobre el testimonio que iba a dar, el Señor puso en mi corazón que buscara las fechas, porque yo todo lo anoté, la fecha y lo que me pidió. Y ahí es que yo caí en cuenta como que cada vez que yo daba un paso de fe, Dios iba soltando códigos que yo necesitaba para ese libro. Él no me dejó sola. Recuerda que yo se lo pedí, yo lo que le estaba pidiendo a él era que me ayudara a ser esa mujer que edifica el hogar. Y sin embargo, sin yo saberlo, me puse a escribir un libro, porque todo tiene un propósito para él. Y en diciembre del año pasado, 2022, antes de comenzar este año, yo hice un ayuno con mi amiga Jessica para antes de comenzar el 2023, como quien dice, antes de comenzar un año, pedirle dirección a Dios. Y dentro de esa dirección que Dios me pidió, empecé el 1 de enero con un devocional diario. Otra cosa que yo le pedí a Dios, yo le decía a Dios que me enseñara a orar, a hablar con Él. Y se lo insistí tanto que me puse en mi corazón que todos los días hiciera una oración, como un devocional en las redes sociales. Y yo dije, ok, pues vamos allá. Lo empecé a hacer con todo y contratiempo, de verdad cuando tú empiezas a hacer cosas de Dios, vas a ver más contratiempos que nunca. Y te lo voy a explicar ya mismo. Pues ese momento, en enero 1 del 2023, comencé un diario de oraciones que Dios me había pedido en el ayuno del diciembre 2022. Y por ese motivo de ese ayuno, yo este año voy a hacer otro ayuno para comenzar el 2024. Y tengo planificarlo con ustedes, hacer un ayuno grupal, porque a lo mejor hay personas que no conocen cómo ayunar o cuál es el propósito o darle como que una guía, porque gracias al Señor toda la dirección que yo he recibido ha sido cuando yo ayuno y eso es bueno, así que yo les puedo enseñar lo poquito que yo sé, yo se los puedo enseñar porque acuérdate que Dios no es un Dios perfeccionista. Los perfeccionistas somos nosotros, los humanos. Él es un Dios que ama y Él es un Dios que lo que quiere es sinceridad y quiere ese amor. Así que si te interesa hacer un ayuno conmigo para comenzar el 2024, me lo vas a dejar en los comentarios y lo vas a pasar a otras amigas tuyas que a lo mejor le interesa ayunar pero no saben cómo hacerlo. ¿Está bien? Luego, en abril del 2022, hubo otro suceso que Dios me pidió que hiciera. Que les soy sincera, lo hice con las muelas de atrás. No lo quería hacer, pero no es algo malo. Pero tiene que ver con otro testimonio que tan pronto
se dé en mi vida, se cumpla la promesa de Dios, van a conocer ese en específico. Pero ¿por qué traigo esto? Si ustedes escucharon ayer y están escuchando hoy, que Dios me dio como que me pidió varias cosas que me sacaban de mi zona de confort, ¿ves? Pero que aunque me sacaba y me estremecía, yo lo hacía contra viento y marea. Pues cada vez que yo daba ese paso y cada vez que tú prendes la luz cuando está de noche, ¿qué es lo que pasa cuando esa luz prende? Los insectos se le pegan. Y eso mismo te va a pasar a ti, chica. Ya yo lo viví, te lo estoy diciendo, que a lo mejor lo estás pasando y te sientes estancada porque le cogiste como que pánico o tú sabes, te jamaqueó, sientes que a lo mejor no es la dirección de Dios porque, espérate, ¿qué es esto? Como que hay muchas cosas que no me concuerdan. Pues yo te voy a sacar de dudas hoy. Y mañana, el tema de mañana también te va a ayudar a escuchar la voz de Dios, que tú distingas cuál es la voz de Dios. Pues cuando tú empiezas a obedecer a Dios y el enemigo ve que tú vas firme, determinada y aunque no sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Él lo pidió, eso a Él le molesta. Eso a Él le hinca, porque acuérdate que él no siguió instrucciones de Dios. Él quiso ser Dios y fue expulsado del cielo. Entonces, cuando Él ve que un humano obedece a Dios, eso a Él no le gusta y va a querer siempre molestar. Pero Dios siempre nos crea con unos dones y unos talentos y Él nos hizo con ese propósito. Por eso nos dio esos dones y esos talentos. Y cuando tú te vas enfocando y te vas acercando a ese don y ese talento, ese propósito que Dios te hace, el enemigo te va a jamaquear. Y a mí me pasó. ¿Por qué? Porque el pedido de Dios era este libro. Yo poco a poco me estaba acercando y mientras más la fecha se acercó, el enemigo tomó acción. ¿Y cómo me sentí? Como Job. El libro de Job, si tú lo has leído, es un libro bien bonito y si no lo has leído te lo voy a resumir aquí. Porque yo me sentí como Job. Porque Job era, en ese entonces, era un hombre que era rico porque tenía mucho ganado, tenía una familia numerosa, tenía tierras y sobre todo mucho ganado. En ese entonces se medía la riqueza por el ganado. Y de momento lo perdió todo. Entonces yo me sentí con esa mala racha. Porque yo empecé a perderlo todo, a perder un montón de cosas y a dañarse, por ejemplo, la guagua, un ruido feo, el nene me cayó en el hospital y acá me estaban faltando los empleados de momento. Entonces como que todo empezó a tambalear tan y tan fuerte. De momento la gente dejó de comprar en la tienda, en Sabor Liviano, bajaron las ventas bien drásticas y cuando yo me vi que ya la cuenta de ahorro de la cuenta comercial tenía solamente $13 y yo tenía que pagar nómina, IBU, el gobierno, todo lo que hay que pagar de gobierno, porque hay que pagar seguro social, hay que pagar desempleo, todo lo que se retira. Jamás había bajado tanto la cuenta del negocio. Y yo, de verdad, que te jamaquea bien fuerte, porque por lo menos yo soy bien responsable. Yo sé que yo tengo que pagar eso, yo quiero pagarlo. Y por eso es que se tuvo que tomar la decisión de cerrar el negocio, porque mientras más yo hablaba con Dios y le preguntaba, yo nunca le cuestioné y le doy gracias a Dios por eso, porque por leer el libro de Job yo entendí que yo nunca le tiré la culpa. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué ahora que te estoy siguiendo me está pasando esto? Eso yo nunca lo pregunté. Yo lo que le decía era, eso sí, yo le decía, Señor, fue culpa mía, fui irresponsable. Ponme los recursos que necesito entonces para lograr salvar mi negocio, porque mi mente seguía diciendo, es que lo que yo hago está bien, porque lo que yo hago es saludable, llevar salud a la gente y las personas necesitan salud. Y tú sabes, yo por un lado buscaba
como que lo positivo, pero por otro lado también tenía la opción de que, y Sasha, también la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero como no tenía contestación de Dios, yo seguía caminando. En junio 30 vencía los permisos. Así que yo dije, hasta junio 30 voy a trabajar porque necesito pagar lo corriente que no he logrado pagar. Porque mi cuenta personal también bajó a $21. Y toda esa evidencia yo la tengo. Yo lo guardé porque yo decía, esto va a ser un testimonio fuerte cuando yo lo pueda decir. Pero mira esto. Aunque el enemigo empezó a atacarme, una de las palabras que me fortaleció, y por eso es que es tan importante este libro, todo se irá acomodando. Porque mientras más tú conoces la palabra, tú te fortaleces. Cuando tú conoces las tácticas del enemigo, tú te fortaleces. ¿Cómo tú te fortaleces? Con la palabra. Y el Salmo 144:1 dice: Bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Si Dios permitió que pasara yo como Job, pues Dios me preparó para esa batalla. Entonces tú tienes que empezar a automotivarte. Tú tienes que pensar y buscar palabra de Dios que te levante tu fe, que te mantenga firme. Porque mientras más tú conoces a Dios, tú te tienes que fortalecer. Porque van a venir siempre ataques, van a venir siempre dudas, van a ocurrir cosas inesperadas que no queremos que ocurra, pero si es voluntad de Dios tenemos que aceptarla. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Ves? Pues ese salmo para mí fue bien importante y es bien importante que tú lo anotes y lo medites hoy. El Salmo 144:1. Y hablando del libro de Job, que me fortaleció a mí, que yo logré entender cómo son las tácticas, pues aquí yo te quise traer hoy lo que yo aprendí de ese libro. Y el primero que te voy a dar, todo lo que tenemos es de Dios. De por sí Dios nos hizo. Aunque tú pienses que tú eres de mamá y de papá, no. Dios utilizó a mamá y a papá para traerte a ti al mundo. Así que todo lo que nosotros tenemos, desde la vida hasta la casa, el carro, la familia, todo, Dios lo ha permitido que lo tengamos. Por eso es que hay que darle gracias a Dios. Y lo más que te impacta cuando tú lees esa historia de Job, que el mismo día que él perdió todo, yo lo fui perdiendo gradualmente. Él lo perdió todo el mismo día. Ese hombre se tiró al piso porque obviamente, humanamente, ¿quién no va a sufrir? Y mira lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La Isacha de antes de conocer a Dios, se hubiese tirado a la cama a llorar, a gritar, a quejarse, a maldecir, a llenarse de odio, de rencor, de depresión, de ansiedad. Esa hubiese sido la Isacha de antes. Pero ahora que yo tengo al Señor, yo pasé este proceso con una paz sobrenatural. Y no es porque yo sea especial, no me vean a mí. Vean lo que hace Dios en cada uno de nosotras, cada una de nosotras, si nos entregamos completamente a confiar en Él. Eso mismo que yo sentí, esa paz sobrenatural, la puedes sentir tú, porque es que eso no es exclusividad. La Biblia es para todo el mundo, y el que lo obedezca y busque de Dios va a seguir disfrutando de sus beneficios. Pero yo solté. Llegó un momento que yo dije, ok, entendí. Suelto el negocio, ¿sabes? Si hay que cerrarlo, cerramos. Y solamente le hice un pedido a Dios. Yo le dije: Señor, por lo menos permíteme que la última semana yo pueda vender lo suficiente para yo pagar todo y no dejar ninguna cuenta pendiente, porque ya tampoco yo tenía ahorros. Ya las últimas 2 semanas de trabajo, 3,
yo tuve que trabajar sin cobrar para yo garantizar que yo no le debiera a nadie. Esa era mi meta. Mi meta es no deberle a nadie. Y me refiero a los suplidores, porque yo no tenía nada de crédito, como les dije. Suplidores corrientes, IBU, todo lo del gobierno. Inclusive en junio, cuando yo despedí, ¿verdad? Se acabó el trabajo, yo pagué el bono de Navidad a la empleada. Yo no esperé ahora. Yo dije, no, este es el dinero que hay, voy a cogerlo para saldar todo y no deber nada. Y gracias a Papá Dios, eso es un testimonio vivo, de que Dios milagrosamente esa semana se vendió como antes, un montón. Y por eso yo entendí que sí, que lo que yo estaba haciendo era orden de Dios. Porque qué casualidad, cuando yo no tenía ventas, estaba casi en quiebra, y de momento subir unas ventas tan exageradas que yo pude pagar todo, eso fue Dios. Por eso es que cuando tú te mantienes en comunicación, esa paz llega, porque Dios te la da si tú vas bien. Y lo segundo que yo aprendí del libro de Job, Dios pone límites al enemigo. Porque lo más bonito del libro de Job es que empieza así. El enemigo estaba rondando por la tierra a ver quién molestar. Y cuando le dice que Dios se enorgullece de Job y le dice como que viste mi hijo Job, que él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Rápido el enemigo le dijo, mira si el enemigo había intentado, maltratarlo y no pudo. Él le dijo, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? En forma de pregunta, claro, ¿quién no te es fiel si lo has protegido todo? Mira si es listo y astuto el enemigo. Y si ya lo había tratado, pero Dios le puso un cerco. Y cuando él le permite tocarlo, mira el límite que él le puso. Dios le puso un límite porque el enemigo tiene que obedecer a Dios. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová corriendo a hacer lo que él le permitió hacer. Pues así mismo yo me imaginaba mi situación en ese entonces. Yo sé que esto está pasando, que el enemigo me está jamaqueando para yo perder el control, porque yo tenía una promesa que cumplir. Mira, yo tenía que cumplir con esto porque Dios me lo pidió y yo no entendía para qué, pero Dios me lo pidió y yo lo iba a hacer. Pero ese día que yo solté, que yo dije, ok, ya entendí, voy a cerrar el negocio. Yo llegué a casa, dejé los nenes en las escuelas y llegué a casa llorando, de verdad, destruida, porque humanamente dolió, tú sabes. Tantos años de lucha, de ese sueño y verlo crecer, de evolucionar. Dolía soltarlo y estaba bien destruida, y ese día estaba bien desconsolada porque yo dije ya, voy a cerrar, ¿entiendes? Ya era ya. Y el mismo Espíritu Santo me mueve a escribir. Busqué la Biblia, tengo 3 versiones, y me siento a escribir y escribir porque eso era lo que yo sentía en ese momento. Y mientras más yo escribía, mejor me sentía. Y más yo escribí, mejor me sentía. Yo estuve todo el día escribiendo. Y escribí literal la mitad del libro ese día. Después tuve que cerrar el negocio, no toqué el libro. Cuando terminé, que cerré, que cojo descanso y después me siento otra vez a escribir, terminé la segunda parte. Y ese libro se divide así. Un diario de recuperación, que fue el día que yo me recuperé con esa palabra que recibí. Y luego construir una fe inquebrantable, una segunda parte es que la fe hay que mantenerla arriba. No importa el momento de tu vida, tú tienes que mantener esa fe activada. Tercero, ¿qué más yo aprendí del libro de Job? Mirar la luz. ¿Por qué yo puse mirar la luz? Porque cuando tú sientes que tú tienes una mala racha, a ti todo se te nubla. Tú empiezas a mirar lo negativo, pero alrededor hay cosas positivas. Pero ¿qué te llama más la atención? Lo que no estás pudiendo controlar, que sientes que no puedes vivir
si te quedas sin ahorro? ¿Qué sientes que no puedes vivir si te quedas sin ese trabajo que tanto has luchado? Y esa oscuridad, la única que me sacó de ahí fue mirar la luz. ¿Y quién es la luz? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Así que mi confianza estuvo puesta en Dios. Es un camino que tú tienes que construir. No es fácil vivir una mala racha y decir que estás happy. No. Lo que a mí me fortaleció fue yo misma automotivarme con la palabra de Dios. Y aquí yo te lo enseño a hacerlo. Y por eso es que yo me mantuve estaba oscuro, pero la luz era Jesús, pues para allá es que yo tengo que mirar. ¿Ves? 4. La fe te da paz. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, no es por oír los chismes que dicen en la televisión. No es por oír las cosas que de los videos en TikTok. No, la fe viene por escuchar la palabra del Señor. Y si los momentos difíciles, que todos vamos a pasar por momentos difíciles, yo me desvío hacia el mundo, te vas a quedar ahogada en depresión, ansiedad, estrés, y eso no era. A mí lo que me resurgió y yo logré pasar algo tan doloroso sin depresión fue la palabra de Dios, y aquí está en el libro, todo se irá acomodando. Entonces, aquí yo les traje una vez, en uno de los episodios al principio, de un ejemplo de una persona ahogándose. Cuando la persona se está ahogando, está desesperada por salir para vivir. Pero no es hasta que tú te rindes, que piensas que te vas a morir, pero te rindes. Y dejas de chaputelear y tú sabes, de tratar de salir. Ahí el Señor te rescata y te saca y trabaja en ti. Mientras tú sigas teniendo el control, mientras tú digas, no, pero yo voy a coger un préstamo para que el sabor liviano siga. No, pero yo voy a hablar con fulano de tal que tiene chavo para que me preste. ¿Sabes? No, yo me rendí. Yo dije, mira, ya, yo no voy a seguir peleando. Yo hice mi parte, humanamente, yo hice lo que yo pude hacer. Lo entrego, te lo entrego, haz tu voluntad. Y Él te va a ayudar. Y por eso es que este testimonio no es para que me veas a mí, es para que veas que Dios sí trabaja, Dios es un Dios de promesa y Dios las cumple. Tú tienes que mantenerte enfocada en la luz, y esa paz que tú sientes en el proceso significa que Dios está contigo, que tengas esa confianza en Él plenamente. Así que esta es la historia de todo se irá acomodando, construyendo una fe inquebrantable. Este libro lo consiguen conmigo, como les dije, yo soy de Puerto Rico y lo tengo disponible. Si me escribes por WhatsApp al 787-374-5377. Y si no, en las redes sociales también me consiguen como Ana y Sacha Marín, que me pueden escribir si lo desean, si desean regalárselo a alguien en esta Navidad, que ustedes saben, mira, cualquier persona le pega ese libro, porque todos pasamos problemas. Y no sabes qué regalar, mira, esto es algo económico, que no sale ni $20, sale $15, lo compras y lo puedes regalar y darle un detalle y bendecir a otra persona. Y como yo les dije que el Señor me había pedido que yo hiciera oraciones y las hago desde ese entonces, ahora yo quiero escribirlas y ponerlas desde la mañana, que las tengan tempranito y no por la noche. Así que la oración que hoy hice la van a conseguir en las redes sociales. ¿Está bien? La escribí para tenerla ya de referencia. Vamos a orar, chicas. Amado Dios, anhelo tu presencia en mi vida. Te amo y te necesito. No quiero seguir luchando contra la corriente. Enséñame el camino a seguir. Sé mi luz y mi guía. Suelto mi control y descanso en tu paz. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Chicas, denle like si lo están viendo en YouTube.
Y si lo están escuchando en Spotify, sigan compartiéndolo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conectadas conmigo, aprendiendo juntas a enamorarnos de Papá Dios, que es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Te veo mañana con el favor de Dios. Bye.